Paracelso, famoso médico y alquimista del siglo XVI, dijo: todo es veneno, nada es veneno, solo la dosis hace el veneno. Bienvenidos al podcast Arréglate que nos vamos de Magas en el Español. Os hablan Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo. Y hoy tenemos un podcast con mucha dosis de veneno, con mucha, porque van a contarnos la historia de la envenenadora Giulia Tofana, que en el siglo XVII dispensaba el agua tofana a todas aquellas mujeres que querían librarse de sus maridos, amantes o cualquiera que le haya hecho daño. Y eso la verdad es que tiene un morbo potente, saber que una mujer 5 años atrás... 5 siglos. 5 siglos atrás, perdón, tenía los mismos pensamientos que algunas, ya como poniéndonos límites solamente, albergamos como una fantasía lejana, todas lejanas, nadie lo ha pensado más de cerca. Un vasito de agua, lejanas, un vasito de agua. Un vasito de agua. Pero he de decir que le llevé a mi padre el libro con el que Vanessa Monfort, nuestra invitada de hoy, ha ganado el premio Primavera de Espasa, y en la cajita había un botecito de veneno. Dije: papá, léetelo tú primero. Y cuando mi madre y yo empezamos a bromear con el botecito del agua tofana, no hizo ninguna gracia a ninguno de los hombres de la habitación. Bienvenida. Un poco sentido del humor, la verdad. Muchas gracias. Estoy empezando a arrepentirme de haber enviado la botellita con el libro. Porque te lo han dicho más veces, ¿no? Sí, hay ciertas bromas. Ya 3 gotitas de agua tofana, no hace falta el frasco, con 3 gotas sirve. Ah, sí, con 3 gotas. O sea que tenemos gotas. con el frasco para todas. Bueno, para todas. Para toda la familia. Esto es una broma de mal gusto, vamos a dejarlo aquí. Pero bueno, aquí se queda. Bueno, Vanessa, que es periodista de formación, es una de las grandes escritoras de este país. Ha escrito mucho teatro. Realmente su primera obra de teatro fue la adaptación de La Regenta, si no me equivoco. Y hay que destacar esta otra obra, ¿no?, que fue La Tofana en 2022, que tuvo un éxito increíble y que, como contaba Cruz, acabas de publicar la novela con el mismo título, de esta envenenadora que no sé si fue la envenenadora más importante de la historia, pero desde luego la que ha quedado como la envenenadora, ¿no? Y que para otros, para unos fue envenenadora y para otros fue justiciera, ¿no? ¿Y para ti qué fue, envenenadora o justiciera? Pues las dos cosas, ya fuera de bromas, sí es cierto que siendo una mujer... Sí, lo de mujer, antes era una broma, no vaya a ser que no. a ese grupo de personas que se ofenden con facilidad vayan a pensar que estamos... Y la fórmula además no la tenemos, es decir, que tranquilidad absoluta, no la tiene nadie, de hecho se la llevó a la tumba. Y lo que es increíble, Charo, es lo que estabas diciendo, que siendo la envenenadora no más famosa, pero sí la más importante en el sentido del número de muertes y luego hablaremos del prodigio que es ese veneno, luego otra cosa es para qué se utilizó, pero desde luego es un prodigio hecho en esa época, más que nada porque es que mató a 600 hombres durante 15 años, entonces estamos hablando de una psicópata con sus razones, pero con un perfil muy claro que es aniquilar a hombres como su padre, que maltrató y estuvo a punto de matar a su madre para proteger a mujeres como su madre. Entonces el perfil está muy claro y fue borrada por la historia, de tal manera que la más famosa no ha sido, no sabemos si a partir de ahora, pero sí la más importante. Bueno, pues esperemos que sea la más famosa, y yo además tengo aquí un interés especial porque Vanessa y yo compartimos el legado de un amigo que ya no está, que es Fernando Marías, y las chicas Marías estamos todas unidas por el compromiso de hacer que a todas nos vaya bien, porque si no nos regañan. Y es capaz de volver a regañarnos. Es capaz de volver a regañarnos. Además, porque echaba las broncas muy bien echadas, muy pausadito, pero lo decía todo, no se guardaba nada. Y este, que es tu padrino literario, te dejó, entre otras cosas, un objeto fetiche, ¿no? Me dejó un objeto bajo el cual escribo desde que no está, y es un sombrero Panamá, que tenemos uno igual además, que nos compramos no en Panamá precisamente, sino en Argentina durante un viaje de la plataforma Hijas de Mary Shelley, ¿no?, a la que creo y a la que pertenecíamos gran parte de ese grupo. Y cuando a mí me preguntaron si quería algo de él, y su familia me preguntó si conocía personas de su entorno que sabía que sí, porque estaban desmantelando la casa, fue un momento durísimo, pero
fue ver el sombrero y dije, ese sombrero, ¿no? Y entonces lo tengo colgado sobre mi escritorio y bueno, pues la Tofana, que además era un argumento que a él le fascinaba, como le fascinaba todo lo negro cuando yo iba a escribir la obra de teatro, pues de vez en cuando le pregunto cosas y le enseño la portada. Y yo también hablo con él. Yo también hablo con él. ¿Verdad? Qué bonito, ¿no? Es que era un hombre de mujeres. ¿Sabes que yo no le conocí? Pues era un hombre de mujeres, jamás tuvo un gesto que hiciera intuir cualquier cosa que no fuera pura amistad. Absolutamente. Jamás. O sea, yo he salido a cenar sola con Fernando, he hecho muchísimas cosas con Fernando, jamás me sentí incómoda y sentí que era la amistad en estado puro y un hombre súper inspirador que te nutría pero él sabías que él te estaba chupando todo para llevarse lo mejor de ti. Era un ser especial. Potenciar lo mejor de ti, desde luego como escritora y también como persona, ¿no? Es lo que tú dices. ¿A quién le puedo decir, Fernando, me voy a separar? ¿O a quién le puedo decir, se ha muerto mi padre? La primera persona que me abrazaba y que me aconsejaba era él. Yo siempre cuento que cuando murió en el Cultural publicamos un cuento que me regaló para mi cumpleaños. Y cuando me dijo, ¿qué quieres que te regale para tu cumpleaños? Y le dije un cuento y me dijo, pensé que nadie me lo iba a pedir nunca. Me acuerdo de ese cuento y además me acuerdo que me llamasteis a las 2 de la mañana de ese día para escribir el obituario en el Cultural. Ay, qué lo horror. escribí yo, o sea que... Es que al final tenía que ser alguien que le conociera, porque a Fernando nunca se le va a conocer solo por su obra y solo los que hemos tenido la inmensa fortuna y el inmenso privilegio de tenerle cerca sabemos la grandeza del hombre que fue Fernando Marías. Y hay que leerle. Hay que leerle. Los Coroneles, Esta noche moriré, Cielo La abajo, isla del padre... Y tantas otras novelas impresionantes. Bueno, vamos a hablar de Vanessa. Bueno, sí, pero es que hablar de Vanessa es hablar de Fernando también. Sí, también. Yo sé que le da mucho gustito, yo le ¿no? llevo en la boca. Sí. Has dicho que ha ganado con la Tofana el Premio Primavera de Novela 2025, pero es que, o sea, Vanessa es archipremiada, ¿no? Bueno, sí, es verdad. Le gustaría serlo más, no le importa. No lo digas no así. Importa. Yo creo que con el planeta, por favor, el planeta. A nadie le amarga un dulce, pero... que hace muchos años que no me presentaba yo un premio, lo que quiero decir. Al principio mi carrera empieza con premios. Con un premio, ¿no? O sea, la primera novela... El Ateneo Joven. Es el Ateneo Joven, que es con el ingrediente secreto. Que no, lo del ingrediente secreto... Ahora de repente. Fíjate, no lo había pensado, pero es verdad, ya estaba yo un poco obsesionada. Ya estabas un poco con eso, ¿no? Y con el ingrediente secreto ganas el Ateneo Joven de Sevilla y después con Mitología de Nueva York, 4 años después, el Ateneo de Sevilla. El de mayores ya. Que por eso es. Ya habías crecido, ¿no? Ya había crecido. Y además con lo alta que eres, pues... Nada, dijeron ya la joven nada. Y luego tu obra teatral, Firmando Lejárraga, fue finalista de los premios Max a la mejor autoría. Y con esta obra ocurre como con La Tofana, que ha sido primero obra de teatro y después has pasado a la novela, ¿no? Luego con otra obra de teatro, con El síndrome del copiloto, ganaste el premio José Struck a la mejor autoría. O sea que bueno, y por no hablar de Mujeres que compran flores, que no ha tenido premio, pero... Si podemos hablar pero lo hemos leído de todas, ediciones, ¿no? Exacto, ¿Cuántas vas ya por la 30? Acaban pues, de salir las 2 últimas. Imagínate, o sea, eso sí que es un premiazo, ¿no? Ese es un premiazo, está claro. Ese es el premio del público, ¿no? ¿Tú con cuál te quedas? Sí. De novelas, me es muy difícil. Siempre con la última, es como el hijo pequeño, ¿no? Entonces, entre que lo proteges más y que yo creo que estoy en un cambio de ciclo, no sé si porque voy a cumplir 50, pero es como que todo es muy redondo, ¿no? O sea, estoy viendo como que empiezan y terminan en momentos de mi vida y literariamente yo creo que La Tofana tiene elementos de todas las anteriores, de mis 8 novelas anteriores, porque está el rescate del personaje histórico y que ya por sí es algo que he hecho más de una vez, es una novela de personajes sin duda, no es la primera vez, es la tercera que me meto en una novela de intriga y también histórica, pero todos esos elementos han estado por separado. Lo que tienen todas mis novelas es que siempre sigo algún personaje inconformista, o a varios, en este caso casi todos lo son, en La Tofana, que se empeñan o que más bien se atreven a vivir contracorriente. Quiero decir con esto que me fascinan aquellos personajes que van contra todo lo que les ha tocado vivir. ¿Pero por las buenas o por las malas. ¿Porque tú eres un poco así? O porque me gustaría, no lo sé. Digo, a ver si me inspiran, ¿sabes? Y voy.
Pero sí, soy un poco así, yo hago las cosas bastante a destiempo, en general, todas las importantes. No me arrepiento, pero lo que quiero decir es que a mí las fechas en el calendario y lo que se supone que te toca a nivel social en cada momento me da un poco igual, siempre me ha dado igual. Entonces, cuando todo el mundo estaba living la vida loca, yo tenía una pareja estable, pero como súper estable. Cuando todo el mundo ya estaba pensando en tener hijos, voy yo y me separo. Cuando todo el mundo estaba volviendo a España, yo me voy y pido todas las becas habidas y por haber, todo así. Bueno, pues o sea, bueno, eres una inconformista. Todo así. Una rebelde cuando con toca, causa. sí, es que ahora en esta época todo el mundo está haciendo esto, pues yo lo contrario. Tú una rebelde con causa que haces muy bien. ¿Y te recuerdas, porque me imagino que escribes desde que eras pequeñita? Sí. ¿Recuerdas lo primero que escribiste? No, pero si queréis llamamos a mi madre, porque lo saben todos. No, esa era fuera de bromas. Me lo ha contado, porque las entrevistas quedan muy bien. Ah, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué escribiste? Pues mira, escribí con 5 o 6 años, claro, mi padre vivía, porque se habían separado en Estados Unidos, porque es de donde era, y entonces él iba y venía, y yo iba y venía, por lo tanto también, y luego yo vivía más estable en Madrid, ¿no? Entonces yo tenía la idea de que Nueva York solamente existía en mi cabeza. Y me explico, era como Alicia en el País de las Maravillas, es decir, yo llegaba a Nueva York y como todo el mundo era bastante más extravagante, y había mucha variedad y tal, era un lugar donde, claro, yo tenía mi familia y yo me encontraba como pez en el agua, pero a la vez todo me parecía maravillosamente extraño y estrambótico. Entonces yo apersonajaba a la gente, digo, es que no son verdad, en realidad son personajes y viven en mi cabeza, y Nueva York tampoco, ¿no? Entonces escribí un cuento metaficticio que luego terminó, para que veáis las obsesiones, cómo llegan desde pequeño y se acaban perfilando en algo. Mitología de Nueva York, con la que gano el Ateneo de Sevilla, tiene mucho que ver, es como un desarrollo en largo de un cuento que escribí a los 5 años y mi madre alucinó. Alucinó porque es que se acordaba de ese cuento que era un poco metaficticio, era un poco Alicia en el País de las Maravillas, pero Vanessa en el País de Nueva York, ¿sabes? Desarrollado en novela. Oye, la verdad es que qué bonito, ¿no? Qué interesante. Sí, pero y eso es me lo verdad tuvo que revelar ella, claro. Que está aquí Laura, nuestra común jefa de prensa, deberías pedir que lo incluyan eso en todas las entrevistas, porque es que queda fenomenal, ¿eh? Pues yo creo que es la primera vez que lo digo. ¿Cómo es Laura? ¿Cómo es Laura Fernández? Bueno, Laura es una crack, es lo más. Ahora mismo quiere matarme, pero me da igual, bueno, ¿no? y a mí también, seguramente. No sabemos vivir sin ella y eso hay que decírselo de vez en cuando. Hay que se muere de vergüenza. Es verdad que la familia Espasa es tan maravillosa. Lo es. Tan maravillosa que yo siempre digo que esa editorial es una suerte para todos los que hemos tenido el privilegio de publicar ahí, ¿no? Así es una gran familia. ¿Y tu incursión en el teatro? O sea, ¿por qué de repente decides escribir obras de teatro y te hubiera gustado ser actriz? No, que va. De hecho, es que hay varias veces, incluso con Hijos de Mary Shelley, volviendo a Fernando, la plataforma, a partir de un punto, lo que hacía era subir autores al escenario para contar sus cuentos. Yo lo pasaba fatal. O sea, a mí me encanta estar detrás y no delante, eso lo tengo clarísimo. Dirigir también, pero sobre todo escribirlo. Pues fue porque, bueno, mi madre y mi padre eran grandes amantes del teatro y les encantaba ir y llevarme, y además también obras que un poco a destiempo, no sé, a los 11 años me llevaron a ver Calígula de Camus, pero bueno, yo para entonces ya leía teatro porque en el colegio donde iba, como tenía yo ese perfil de bilingüe, pues tenía que ir a un colegio que evidentemente, pues para entenderme con mi familia de allí, claro. Y entonces leíamos mucho teatro en inglés también, ¿no? Pero ya no solamente Shakespeare, sino Peter Shaffer, o sea, la verdad es que a nivel humanístico y a nivel literario... Qué de colegio, ¿no? Sí, a nivel era? El británico. Ah. Leíamos mucho teatro, entonces yo estaba muy familiarizada con el teatro. Luego mi madre también tenía un gran amigo y una gran amiga que era Manuel Criado de Val, el lingüista, con lo cual pues hacían tertulias en casa. Manuel Criado de Val escribía mucho teatro en aquella época, pues que si Arcipreste de Ita o basándose en la Celestina, Peresiones de la Celestina, y me llevaban a los ensayos, entonces yo iba muchas veces a ayudar con el vestuario en el Festival de Ita, y ahí también empecé no tanto con el teatro convencional, pero sí con un teatro de calle o al aire libre, y entonces me divertía todo. Y en una de estas, pues me llevaron a ver Calígula de Camus en el María Guerrero, y ahí sí me acuerdo, no me la ha tenido que contar mi madre, que era una versión que luego parece ser que fue muy premiada. Se lo dije una vez a Luis Merlo, que hacía de Calígula en ese momento. Ajá. Y yo le dije, pues yo tenía 11 años y el otro, ibas bien hasta ahí. No me tenías que haber dicho que tenía 11 años. Como es tan coqueto. Hasta ahí la anécdota me estaba encantando. y entonces pues estaba Pedro Mari Sánchez y él haciendo de Quereas en un duelo al sol que tiene bastante que ver con una escena de La Tofana.
que luego lo he visto a posteriori, hablando de obsesiones infantiles. Y ese Calígula diciendo quiero a la luna, totalmente enloquecido, Luis Merlo tirando algo, no me acuerdo que tiraba, y rompía su propia imagen en el espejo, ese duelo con Quereas, yo dije, pero por Dios, ¿qué es esto? Entonces salí y le dije a mi madre en la puerta de María Guerrero, donde estrenaría más tarde, le dije, mamá, vamos a ver, yo escribo, o sea, yo leo teatro de vez en cuando, o sea, ¿esto cómo se hace? O sea, hay alguien que escribe, luego otro que dirige, y luego los actores lo dicen así, sin más. Y me dice, sí, tal cual. ¿Y eso cómo se llama? Dramaturgo. Dije, pues yo voy a ser dramaturga a los 11 años. Claro, mi madre, criminóloga, mi padre científico, profesor de cardiología. Nada, que la niña quiere ser dramaturga. O sea que también lo decidí sobre la marcha y desde entonces he estado 50%. Bueno, lo decidiste sobre la marcha, pero lo decidiste y lo hiciste. Sí, bueno, tenía claro que no sabía, en aquel momento tampoco, yo hice periodismo porque verdaderamente me gustaba mucho la carrera y era mi manera de aproximarme también a través de la prensa cultural al teatro. Entonces, y a la literatura, por lo tanto me hartaba hacer entrevistas, luego entré como jefa de prensa del Ballet Clásico de Madrid, luego prensa internacional en el Teatro Real para ver y empaparme. Y claro, cuando no tenías a Henning Brockhaus, tenías a Nacho Duato, y les podías preguntar cosas y verte a aquellos mastodontes levantarse sobre la escena. Claro, era como, ¿quién quiere hacer guardia? Yo, bueno, hasta las 11 de la noche, metida en un palco. Claro. Lo que dicen quienes te quieren eso, y quienes te conocen es que lo que eres es una gran organizadora, que no hay que dejarte con la cabeza libre porque organizas cualquier cosa, que es lo más raro que has organizado en tu vida. Aparte de escribir La Tofana. Cosas extrañísimas. O sea, bueno, yo estuve en el mundo de la publicidad durante un tiempo, que casi acaba conmigo. Entonces, empecé como creativo, luego me hicieron jefa de creativos y luego a partir de ahí, pues como se me daba bien organizar, me metieron en desarrollo y ya pues me fastidiaron la vida, porque claro, un estrés constante y era pues, en vez de crear, pues era ejecutar, que luego está bien porque aprendes mucho de producción, ¿no? Pero vamos, que no estaba en mi genoma. Qué interesante. Es increíble, porque, o sea, claro, claro, porque luego la producción te ha tenido que servir bastante. Es que eso era precisamente por donde iba, Charo, que al final no me arrepiento de nada de esto porque una producción donde, por ejemplo, conocí a Miguel del Arco, que también estaba trabajando en ese momento, todos lo que hacían muy bien en esa agencia era un muy buen casting. De gente, ¿no? O sea, he trabajado con escenógrafos brutales. Claro, imaginaos lo que es para una empresa, pues organizar un evento de 3.000 personas donde un coche, puede ser un Renault, en aquel momento me acuerdo, pues a mí se me ocurrió que podía llegar, destruir el escenario, salir y luego había un grupo tipo Stomp que sobre piezas de coche se ponían ahí a machacar. Luego viene, claro, en la empresa decirte no, que no machaquen las piezas del coche porque eso visualmente y tú que sí, que ya verás que bien queda. A mí me entendía, claro. Entonces, los pantones, lo otro, cosas que tú dices, pero si queda muy bonito, dicen ya, pero es que los pantones de la marca. Entonces, cosas así he tenido que organizar. Y una vez tuve que organizar un cumpleaños de un pavo para Pavo Frío. ¿De un pavo? Del no pavo de Pavo Frío, que era el cumpleaños del pavo. ¿Y de qué era la tarta? ¿Y de qué era la tarta? Es que había que organizar la fiesta al pavo, no sé cómo explicarte. Entonces, en el mundo de la publicidad te encuentras haciendo cosas muy peregrinas. Pero todo eso, sí, era lo que decía Charo, así, todo ¿no? eso me ha servido para volcarlo en la escritura. Y, por supuesto, en el teatro, porque al final estás hablando del directo y estás hablando de bueno, pues tienes que... Pues... Pero y en aquella época, con tantísimo trabajo, ¿todavía podías escribir o todavía no te habías puesto a escribir en serio? Sí, ¿no? Lo que pasa es que en serio era tener más tiempo. Y claro, que es lo que me di cuenta en su día, que es que el periodismo, tal y como yo me lo había tomado, además era un sacerdocio y la literatura era otro. Y a partir de un punto dos sacerdocios en la misma vida no entran. Entonces tienes que lidiar, sí seguí escribiendo artículos y tal, pero tenía que dejar una de las dos cosas y por supuesto la publicidad la tenía que dejar. En aquella época yo estaba escribiendo El ingrediente secreto, yo tenía 20 y pocos años, 22, 23. Había estrenado mi primera obra de teatro a los 23 años en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y entonces yo siempre supe que esto o lo combinaba o tenía que ir ganándole tiempo. Ahí apareció Fernando Marías poco después, cuando me dieron el Ateneo de Sevilla, que era jurado, ¿no? El Ateneo joven en mi vida, porque es el que me dijo, vale, sí, está muy bien que tengas trabajos alimenticios porque no te va a quedar otra, de momento,
pero que cada vez vayas priorizando más el tiempo que le des. ¿Vives de la literatura ahora? Se puede decir que sí. Es que eso yo me gusta señalarlo muchísimo. Después de muchos años, pero sí. Porque la gente no es consciente del número tan limitado, del numerus clausus, de que en España vive de la literatura. Es complicadísimo. Y por eso me gusta cuando alguien que vive de la literatura viene aquí, que lo resaltemos. O sea, quiero decir, y para que siga viviendo la literatura hay que leer La Tofana y todos sus libros. Hay que comprar libros. Claro, es que al final la literatura son las charlas que das también. Yo también soy profesora de la universidad, tanto en Estados Unidos, que doy un curso al año. Lo que pasa es que cada vez doy menos cursos, o sea, a lo mejor los meto en un... Los concentras. En un mes, como en la autonómica, en la Internacional de Valencia. Igual no puedes estar todo el año, pero sí me gusta el contacto con los alumnos, independientemente de que... Fantástico. Sí, porque aprendes mucho, porque estás muy en contacto. Me pasa en dramaturgia también, que hay una generación de dramaturgos brutal, ¿no? Donde ahí son cursos en la sala B de semiprofesionales, en realidad, o profesionales, que me podrían dar a mí un curso monográfico de otra cosa cualquier día, pero hay un gusto por la escritura. O sea, de verdad que la gente también, aparte de comprar libros, por favor, vaya al teatro, porque es que tenemos unos autores ahora mismo que yo diría que es una edad de bronce, de plata, o no sé cómo, por qué metal vamos. Estuve el otro día comiendo con María Danez, que está interpretando La Gramática, y decía que es un placer poder interpretar una obra de Caballero como esa, ¿no? Es que al final tenemos una generación súper potente que con este cambio de hábitos estamos dejándonos ir. Y a mí me da muchísima rabia cuando voy fuera de España y veo los teatros abarrotados. Sí, sí. Bueno, hay que decir que dentro de eso en Madrid estamos viviendo una etapa muy buena. Muy buena, sí. Porque yo me quedo sin entradas, cada vez que me quedo sin entradas me hace una ilusión. Claro, claro, es decir, no puedo ir, claro. Pero tú querrás que te recuerden como novelista o como dramaturga. Como escritora. Es que yo no diferencio, ese es el tema. O sea, yo podría escribir hasta los prospectos de los antibióticos, ¿sabes? O sea, poniéndoles un poco de gracia. No sé si esto... Pues mira, no estaría mal como idea, ¿eh? Un poquito, no para que lo hagas tú, pero no estaría mal. Ahora que me he metido en el mundo de la ciencia. Bueno, es que además hay una cosa, tú has dicho que tu madre es criminóloga y tu padre es científico. Me gustaría saber qué han dicho ellos al leer La Tofana. Pues mira, mi padre desgraciadamente ya no está, pero sí me vio crecer como escritora, con lo cual pues le encanta. Aparte, los dos escriben no de forma profesional, aunque hay que decir que mi madre encontré una novela suya que nunca me dijo que había escrito, porque en mi casa hay un montón de misterios. Entonces, pues de repente voy a un Instituto Cervantes en Viena y no sé por qué razón di con un libro, porque estaba mi propio apellido, estaban buscando novelas mías, mira, tenemos un montón tuyas y tal, y de repente veo de fija Pilar, digo, no puede ser. Digo, si es mi madre o se llama igual. Y luego cuando vuelvo a casa digo, mamá, ¿y esta novela? Pero una cosa que escribí en su día, pero es una novelita para gente que apoyar el turismo, no sé. Una novela, no. Bueno, mi madre tiene varias novelas en un cajón que nunca me ha dejado, o sea, sí leer, pero no hacer nada ¿Y para cuando ha leído La publicarlas. Tofana? Bueno, mi madre con lo que es thriller siempre es súper estricta, o sea... Claro, por eso lo digo, porque su entonces se lo consulto criminóloga... todo. Ya lo hice con la obra de teatro, que era la parte del juicio, y esto no es verosímil, y esto aunque fuera la época no sé qué, y esto no... Sí, o sea, me tumba un montón de argumentos, es que además es abogada, en este caso además hay un juicio, o sea, que es que era por todos los lados por donde me podía dar, con lo cual... Bueno, pues eso está muy bien porque... No, muy bien, muy bien. Y con anteriores thrillers también. Oye, ¿y por qué tenemos que leer La Tofana? Hombre, yo creo que lo es que principal... pregunto eso porque cuando te preparan para una entrevista, esta es la pregunta que te dicen siempre. Si te preguntan por qué tienes que leer La Tofana, ¿por qué tengo yo que leer La Tofana? Pues mira, a día de hoy, y mira que he hecho entrevistas ya, todavía no me han hecho esa pregunta ¿no? en esta promoción. Entonces muy mal. O sea, que me pillas así un poco... Porque esa, quiero decir, pues, ¿no te la han hecho todavía en serio? No pues me la han esa hecho es la todavía. que te están deseando que nos hagan. Claro. ¿Verdad, Laura? Cuéntanos. ¿Por qué tenemos que leer La Tofana? Por lo mismo, por lo que yo la he escrito y me he obsesionado con ella. Porque es un personaje que te obsesiona. O sea, es un personaje único, sobre el que no se ha escrito absolutamente nada a día de hoy, ni sobre la Tofana tampoco. Cuando digo que no se ha escrito nada es que no hay crónicas, que no hay, salvo las actas del juicio que di con ellas después de la obra de teatro. Y porque es un caso muy delirante
de envenenamiento de 600 personas. 600, o sea, son perfiles psicológicos muy interesantes, pero luego es que además, porque van a descubrir cómo un grupo de mujeres, en este caso una alianza secreta de viudas siguiendo a la Tofana, se enfrentaron al Estado de Roma. Y cómo consiguieron hacer eso en un momento en el que nada les favorecía. Este verano me lo tengo que leer. Vamos, o sea, hay que ir con el libro y hay que ir a Roma con el libro. Y luego además porque también en María el momento... se fue a Roma con el libro, o sea, hombre, claro. Nos da envidia, Laura. Yo sé que vosotras además que sois mujeres comprometidas y además yo también comulgo mucho con el tema de la sostenibilidad y todas estas cosas, o sea, son cosas que me interesan mucho. Yo creo que no era lo que iba buscando, porque lo que iba buscando era escribir un thriller único o sea, de un tema único y sobre todo muy apasionante, ¿no? Porque a mí me apasiona mucho el thriller. Creo que lo que me encontré como por debajo fue las raíces de la violencia institucional contra la mujer, es decir, de dónde viene. Porque es la primera vez que yo veo o alguien me explica a través de la documentación cómo por primera vez cuando el poder espiritual, el legislativo y el político se juntan, y ojo que no apunto solamente al catolicismo, es que es el único en que protestantes y católicos se pusieron de acuerdo en dar caza a la mujer independiente, a dar caza a la mujer que tuviera, y en este caso a las científicas, daba igual, porque Giordano Bruno no fue condenado por brujería, claro. Al conocimiento, o sea, que no le pasaba solamente a las mujeres, ser mujer simplemente era el gran agravante en esa época, en que se decida que la mujer es una propiedad cuando ya se habían conquistado otros derechos y que te hace muy consciente de cómo los derechos pueden retroceder. Porque la madre de Giulia Tofana en esa época podían tener un negocio, podían ir a la universidad y de repente en la época de Giuliano y produce, no sé si una reacción proporcional, pero sí una reacción alérgica en un grupo de la población. Es decir, lo que es interesante es ver cómo y por qué esas víctimas se convierten en verdugos. O sea que es un tema súper actual y muy vigente. O sea por que eso. Me lo estás contando y sacándolo a otro contexto es lo que está pasando. Que en una generación pueden cambiar las cosas. Exacto. Pueden retroceder y luego las cosas, entender no cambiar, por qué retroceder. El feminicidio sigue instalado como está instalado a pesar de todas las medidas de protección. Porque en algún momento, y no hace tanto, estuvo el feminicidio era legal y estuvo protegido y... Sí, la mayor pena era el destierro. Claro, como mucho. Bueno, y no iban de la cárcel por el poder legislativo, político, judicial y espiritual. Y de ese poder espiritual, esa cultura, hemos ido educados todos y todas, ¿no? ¿Cuál es el mejor piropo que has recibido por tus obras? Sin duda, cuando me dicen que les ha emocionado. O sea, es que no me importa nada más. Vaya, o sea, te pueden decir que técnicamente está muy bien estructurada, que pues en 22 años espero ir para adelante y no para atrás de profesión, quiero decir, que hay algunas cosas que por oficio sabes hacer, pero como yo les digo a mis alumnos, es que sí, la técnica está muy bien, pero si no consigues llegar aquí, o sea, es que todo es olvidable, la información se graba a través de las emociones en nuestro cerebro. Eso es ciencia, no es muy poético, pero es ciencia. Entonces, si tú no llegas a emocionar, el título, tu nombre, los nombres de los personajes y la trama es como unos fuegos artificiales, son perfectamente olvidables. Queda un poco de humo y cuántas veces nos salimos del cine o leemos algo y decimos, ¿y yo qué he leído? ¿Y yo qué he visto? Y dices, igual tengo Alzheimer. No, es que simplemente no te ha emocionado. Es que al final yo creo que lo importante de las palabras cuando se orquestan, porque al final lo que estás haciendo es orquestar palabras para transmitir emociones, ¿no? Y lo importante cuando esto pasa es que te sientes blandito, ¿no? Cuando tú lees algo que te emociona te sientes mucho más blandito y más pequeñito y eso es algo maravilloso. Yo creo que tú hoy estás consiguiendo que nos emocionemos y que nuestra emoción sea cómo puedo aguantar hasta que llegue el verano, que es cuando me lo voy a leer, ¿no? Porque al final que te den ganas de leer algo también es muy importante. O sea, que quienes nos estén escuchando digan voy a comprarme la Tofana para el primer momento en el que tenga un ratito libre, eso es la búsqueda del tiempo. Eso, fíjate, a mí sí que me parece un tesoro, ¿no? Cuando alguien está buscando el poquito de tiempo que no tiene para leerte y eres su objeto de deseo,
Eso es maravilloso. Eso es una maravilla. Eso también es emocionante. Que no o que te dicen, no he podido parar, bueno, yo No he podido parar no he podido parar y me acusan de sus insomnios, pues... Ese sí que es un piropo precioso. Es un piropazo. Es que tenía que trabajar y tenía que llevar a los niños no sé dónde y otro en el coche en un atasco. O sea, decir, es que no podía parar y me lo he leído en 2 o 3 días porque no... Luego dices, en 2 o 3 días, yo que llevo 4 años escribiendo. Dices, oye, qué rápido se consume la literatura. ¿A ti te llamaban el gato y te siguen llamando el gato? Qué bien informada está Charo, qué miedo me ¿Has está dando. visto? Charo da un miedito, Charo da un miedito. No, a ver, entre periodistas. Sí, sí, te veo muy entre la regenta y ahora ya el gato, sí, a mí, más que el gato a secas, pero además en masculino o en neutro, no lo sé, o sea, es porque yo no, o sea, empecé a hablar muy pronto y desde entonces, como ven, no me he callado, pero empecé a hablar muy pronto y no dije ni ajo, ni agua, ni nada normal, sino que yo iba gateando por debajo de la mesa de la cocina, parece ser que estaba mi abuela ahí y de repente dijo, ¡ay, mira el gatito!, por decir algo. Y yo dije, miau, y entonces la familia celebró, la niña ha dicho miau, en fin, es que era una niña, podía haber dicho una palabra normal, dije miau. Y entonces, desde entonces... Respondiste como gato. Respondí como gato que era. Luego he tenido debilidad por esos animales siempre, se me acercan mucho. He tenido un gato casi siempre, ya tengo perro, pero he tenido gato casi siempre. Y sí es verdad que, bueno, como dice mi madre, normalmente te subes sin saber si te vas a poder bajar, eres muy noctámbula, bueno, independiente. En fin, independiente, o sea, puedo estar soy muy cariñosa, pero igual el día lo tengo al revés, de repente estoy así como que no quiero que ¿no? que me mire nadie. Entonces, bueno, pues un me quedé poco con el gato. Si el gato va a venir a cenar, me lo dicen con naturalidad, no soy Vanessa. ¿Sí? ¿Y qué se habría preguntado el gato a sí misma sobre la... me has dicho antes que nadie te había preguntado porque tenemos que leerla. ¿Qué otra pregunta estás echando de menos que te hayan hecho durante este tiempo de promoción? Que dices, a ver si alguien me pregunta ya esto. Ay, no sé. ¿No sabes? Ay, no sé. Ay, pues, tengo que pensar. Pues nada, pues tiempo para pensar no tenemos, pero tenemos tiempo para comprar el libro. Por favor, compren el libro, lean La Tofana. Los premios Primavera son unos premios prestigiosísimos que a nadie se les dan porque sí, sino porque se lo merecen. Y a mí me gustaría que este año el premio Primavera, que ya va por su 3ª edición, llegue a la 20ª o a la 30ª como tu obra que todos hemos leído. Pues vamos a contribuir a que así sea. Enhorabuena. Muchas gracias, queridas. Enhorabuena. Qué gusto de charlas. Y Charo, despídete tú. No, ya, nos vemos la semana que viene y mientras tanto nos encuentran en Magas, por supuesto, en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Vanessa, gracias. Y arréglate que nos vamos.